Hola, soy David. Quiero invitaros a un lugar donde las sombras tienen voz y el silencio puede ser un grito. En la historia que vais a leer, exploraremos los límites del miedo a través de los oídos de un niño de 7 años llamado David, atrapado en un mundo sin luz pero lleno de sonidos. Algunos de esos sonidos son su ancla, otros, el eco de una pesadilla. Esta es una inmersión profunda en el terror psicológico, un relato centrado en el poder de las palabras para destruir y para salvar. Es la historia de la crueldad más calculadora y del amor más inesperado. Preparaos para escuchar. La melodía de tu voz. Parte 1. La arquitectura del silencio. Capítulo 1. El Museo de los Sentidos. El mundo de David era un museo privado y exclusivo. Un museo sin luz, donde las obras de arte no se veían, se sentían. A sus 7 años, era el único visitante y el único curador de sus vastas y oscuras galerías. En la sala de los sonidos, el tic-tac del reloj de la cocina era una escultura cinética de madera y latón, predecible y reconfortante. El zumbido de la nevera era un monolito de calma, un sonido blanco que le decía que todo estaba en su sitio. En la galería de los olores, el aroma del pan tostado por la mañana era un cuadro impresionista de calidez y rutina, pintado en tonos dorados que él solo podía imaginar. El olor a tierra mojada después de la lluvia era una instalación olfativa que hablaba de renovación y limpieza. Y en la sección táctil, la superficie rugosa de la alfombra del salón era un mapa en relieve de un país seguro, mientras que la suavidad del peluche de su oso, Gastón, era el único abrazo incondicional que le quedaba. Pero el museo de David tenía un sótano. Un sótano húmedo y frío donde guardaba las obras que no quería exhibir. Allí estaba el recuerdo de su madre. No era una imagen, sino una escultura sonora de terror. Tenía 6 años cuando fue creada. El sonido agudo y sibilante de su aliento luchando por entrar en sus pulmones. El olor metálico del pánico. El tacto frío de su piel. Había sido por un naproxeno, una palabra que para David sonaba como una araña. El shock anafiláctico fue el título que los adultos le pusieron a aquella horrible escultura sonora antes de llevársela para siempre. Tras la partida de su madre, el museo entró en un periodo oscuro. La nueva directora fue su abuela, una mujer cuya voz sonaba como cristales rotos y cuyas manos eran 2 pinzas de hielo. La abuela odiaba el museo. Constantemente intentaba reorganizar las exposiciones, creando un caos que a David le resultaba insoportable. Un juguete movido de su sitio era un acto de vandalismo. Un sonido inesperado, una agresión. Deja de hacer esos ruiditos con la boca, pareces un deficiente, le espetaba, y la palabra, deficiente, era una mancha de alquitrán en el aire. Después de 1 año, la abuela se cansó de su cargo y lo cedió. David fue trasladado a una nueva sucursal del museo, dirigida por su tía Rosa y su marido Nelo. Aquel lugar era una exposición permanente sobre la infelicidad. Las discusiones eran el ruido de fondo, un murmullo venenoso sobre facturas y culpas. David se convirtió en la pieza más incómoda de la colección, una que nadie sabía dónde colocar. Y entonces, cuando David cumplió 7 años, sus tías decidieron contratar a un nuevo conservador jefe para su museo personal. Un profesional, dijeron. Un hombre que pondría orden. Un hombre que, sin que nadie lo supiera, venía con la intención de demoler el museo desde dentro, ladrillo a ladrillo, y construir en su lugar una prisión. Su nombre era César. Capítulo 2. La voz aterciopelada de la serpiente. César no entró en la vida de David. Se deslizó. Su llegada no fue un estruendo, sino un susurro. David lo conoció en el salón de su tía Rosa.
Estaba sentado en el suelo, construyendo una torre con sus bloques de plástico, cuando oyó una voz nueva. Una voz que no encajaba en aquel museo de sonidos ásperos y quejumbrosos. Hola, David. La voz era una barítono suave, aterciopelada, con un control tan perfecto que parecía ensayada. Sonaba a confianza y a chocolate negro. David levantó la cabeza en dirección al sonido. Me llamo César. He oído que eres un arquitecto increíble. ¿Puedo tocar tu torre? Nadie le había pedido nunca permiso para tocar sus cosas. La gente simplemente las agarraba. David asintió en silencio. Sintió la presencia del hombre arrodillándose a su lado. Olía a una colonia cara, a madera y a algo más. A limpio, a planchado, a un orden casi clínico. Es magnífica, dijo César, rozando apenas la estructura con la yema de un dedo. Tienes un sentido del equilibrio extraordinario. Sus tías cuchicheaban en la cocina. César ignoró los cuchicheos y se centró por completo en David. ¿Sabes una cosa, David? Creo que tú y yo vamos a hacer grandes cosas juntos. Vamos a construir un mundo entero solo para nosotros. Un mundo seguro, donde nadie te moleste. Donde todo esté exactamente como a ti te gusta. ¿Te gustaría eso? David, que no había conocido más que el desorden y la hostilidad, sintió una oleada de algo que casi había olvidado, la esperanza. Asintió de nuevo, con más energía esta vez. César se rió, un sonido bajo y agradable. Lo sabía. Eres un chico muy inteligente. Y con esas pocas frases, con esa voz cuidadosamente modulada y esa promesa de un mundo a medida, la serpiente se enroscó alrededor del corazón de David. No era un cuidador. Era un encantador. Y David era la presa perfecta, hipnotizada por la melodía de su nuevo amo. Parte 2, El laberinto de espejos. Capítulo 3, Las reglas del juego. La vida con César comenzó como la utopía prometida. Se mudaron a un piso nuevo, un lienzo en blanco que César le invitó a diseñar. Dime dónde quieres cada cosa, David. Este es tu reino. Tu palabra es ley. Y David por primera vez dictó la geografía de su propia existencia. El sofá aquí. La mesa de juegos allá. Sus libros en braille en el estante de abajo. César lo colocó todo con una precisión milimétrica, como si estuviera montando el escenario de una obra de teatro. Y, en cierto modo, lo estaba. Una vez que el escenario estuvo listo, César empezó a introducir las reglas del juego. Eran reglas sutiles, siempre presentadas como un beneficio para David. Juego número 1, David. El guardián del silencio, dijo un día, con su tono de maestro de ceremonias. Para que puedas concentrarte mejor, cuando yo esté trabajando en mi despacho, jugaremos a no hacer ni un solo ruido. El que gana, tiene doble postre. David, deseoso de complacer a su nuevo amigo, se esforzaba por ser una estatua. No tardó en darse cuenta de que siempre perdía. Un estornudo, una tos, el roce de sus pies en la alfombra. Cualquier sonido era una infracción. Oh, qué lástima, arquitecto. Has perdido, decía César sin una pizca de decepción, casi con satisfacción. Mañana lo harás mejor. El doble postre nunca llegaba. Luego vino el juego de El explorador valiente. César empezó a cambiar los muebles de sitio por la noche. Es un entrenamiento para agudizar tus sentidos, David. Un verdadero explorador debe saber adaptarse a cualquier terreno.
David se levantaba por la mañana y el mundo familiar se había vuelto hostil. Chocaba con la esquina de una mesa que antes no estaba allí. Tropezaba con una silla. Cada golpe era un fracaso en el juego. Tienes que estar más atento, campeón. La vida está llena de obstáculos inesperados. Yo solo te estoy preparando. Lo decía con tanta convicción, con tanta aparente preocupación, que David se culpaba a sí mismo por su torpeza. Se esforzaba más, se concentraba más, sin darse cuenta de que la única meta del juego era mantenerle en un estado constante de ansiedad e incertidumbre. Capítulo 4. Gas de sombras. La forma más refinada de la crueldad de César era el gaslighting. Era un artista de la manipulación sensorial, un ilusionista que jugaba con el frágil museo de David. ¿Oyes eso, David? Le preguntaba a medianoche, despertándole. David aguzaba el oído. No oía nada más que el zumbido de la nevera. ¿El qué, César? Ese arañazo. Detrás de la pared. Suena como ratas. Pero bueno, seguro que es mi imaginación. Vuelve a dormir. Pero David ya no podía dormir. Se quedaba despierto, escuchando en la oscuridad, convencido de que había ratas en la casa. Al día siguiente, cuando se lo mencionaba a César, éste le miraba con falsa preocupación. ¿Ratas? No, David, aquí no hay ratas. Anoche dormimos como troncos. Debes de haberlo soñado. A veces tus sueños parecen muy reales, ¿verdad? Empezó a hacerlo con los olores. Quemaba una pizca de algo, un olor agrio y desagradable, y luego lo aireaba rápidamente. Huele a quemado, decía David, con la nariz arrugada. César olfateaba el aire de forma teatral. Yo no huelo nada, campeón. Tu olfato es tan sensible que a veces te juega malas pasadas. Hueles cosas que no existen. Le hacía dudar de su propio cuerpo. ¿Te duele la cabeza? Le decía, a pesar de que David se sentía perfectamente. Estás muy pálido. Será mejor que hoy no salgamos. Tienes que descansar. Y David, obediente, se metía en la cama, convenciéndose a sí mismo de que se sentía mal. César no necesitaba barrotes para construir su prisión. La construía dentro de la mente de David, utilizando sus propios sentidos como ladrillos. Le estaba enseñando a no confiar en el único mapa que tenía para navegar por el mundo. Le estaba convirtiendo en un extraño dentro de su propia piel. Capítulo 5. El rostro oculto. La mascarilla fue la coronación de su obra. César la introdujo con una lógica impecable, una obra maestra de la manipulación. David, he estado pensando, comenzó una noche, con un tono grave y solemne. Eres un niño extraordinario. Tus sentidos son como superpoderes. Pero eso también te hace vulnerable. Se sentó a su lado, y su voz se convirtió en un susurro confidencial. Ahí fuera, el mundo es ruidoso, sucio, lleno de gente que no entiende. Te miran, cuchichean. Y eso te distrae de tu verdadero potencial. Te contamina. Tomó la mano de David entre las suyas. He encontrado una solución. Un escudo. Para protegerte. Le puso la mascarilla sobre la cara. La tela era suave, pero asfixiante. Con esto, dijo César, y su voz sonaba como la de un profeta, te vuelves anónimo. Invisible. Nadie te molestará. Nadie te juzgará. Solo seremos tú y yo.
y en nuestro mundo, podrás ser quien realmente eres. Es por tu bien, David. Porque te quiero y quiero protegerte de todo lo malo. David odió la mascarilla. Apagaba los olores, le dificultaba respirar. Pero la aceptó. Porque César, su único amigo, su protector, se lo había pedido. Porque te quiero. Esas 3 palabras eran el veneno más dulce, el cerrojo final de su jaula invisible. La agresividad de César era un volcán que entraba en erupción de forma calculada. No eran explosiones de ira incontrolada, eran castigos escenificados, diseñados para aterrorizar y reforzar su dominio. Un día, David derramó un vaso de agua. Un simple accidente. César, que lo vio, no dijo nada al principio. Dejó que David, temblando, recogiera el desastre con un paño. Cuando terminó, César se acercó, se arrodilló a su lado y le dijo con una calma aterradora: el agua busca su nivel, David. Igual que el desorden. Has introducido una anomalía en nuestro sistema perfecto. Y las anomalías deben ser purgadas. Le guió hasta el baño. Abrió el grifo de la ducha, el agua fría. Y le obligó a quedarse debajo del chorro helado, completamente vestido, durante 10 minutos. Esto es para que entiendas la sensación del caos, del frío, del descontrol que has provocado. Para que no vuelva a ocurrir. David tiritaba, no solo de frío, sino de un miedo tan profundo que le dolían los huesos. Y mientras el agua helada le empapaba, la voz suave y controlada de César seguía hablándole del orden, de la perfección, de la necesidad de eliminar cualquier imperfección. La lección no era sobre no derramar agua. La lección era sobre el poder absoluto de César para definir la realidad y dispensar castigos con la precisión de un cirujano. Parte 3, la Quinta Sinfonía. Capítulo 6, el interludio. El anuncio del viaje de César fue como una nota discordante en la opresiva sinfonía de su vida. Me voy 2 semanas, David. Un seminario de arquitectura en el extranjero, mintió. Es muy importante para mi trabajo. Para nuestro futuro. El corazón de David se encogió de pánico. ¿2 semanas sin César? ¿Sin su guía, sin sus reglas, sin su presencia constante? Era como si le quitaran las paredes de su celda. Aterrador, pero también extrañamente excitante. No te preocupes. No estarás solo. He contratado a un equipo de las mejores cuidadoras del país. Son expertas en niños excepcionales como tú. Llegarán esta tarde. La palabra equipo le sonó a David como un pelotón de fusilamiento. Se imaginó a 5 mujeres severas, réplicas de su abuela, que vendrían a imponer un orden aún más estricto. La realidad fue una explosión de color en su mundo en blanco y negro. Llegaron una a una, como los instrumentos de una orquesta que se unen para crear una melodía inesperada. Ana fue el arpa, su voz suave y su risa cristalina. Nore y Nayara fueron la percusión, un torbellino de energía, risas y abrazos que lo descolocaron. Nora fue el violonchelo, su voz grave y su presencia calmada eran un bálsamo. Y entonces, llegó Elsa. Fue la orquesta entera. Su presencia era tan inmensa que David sintió la vibración de sus pasos a través del suelo de madera antes de oír el timbre. Cuando César abrió la puerta, el aire de la habitación cambió. Hola. Soy Elsa. Llego tarde, lo siento. Había un atasco monumental. Su voz fue lo más desconcertante de todo. David esperaba un trueno, un contrabajo profundo que hiciera juego con su tamaño. Pero la voz de Elsa era una flauta. Dulce, aguda, casi melódica. Una voz que parecía pertenecer a un cuerpo pequeño y delicado.
La disonancia entre su tamaño y su voz era tan extraña que David no pudo evitar inclinar la cabeza, como un perrito que oye un silbato por primera vez. César las despidió con condescendencia, dejando una lista de reglas que Norey usaría más tarde para encender la barbacoa. Y cuando la puerta se cerró, las 5 mujeres se giraron hacia David. El silencio se llenó de expectación. Bueno, David, dijo Elsa, y su voz de flauta llenó la habitación de una luz inesperada. Parece que tú y nosotras vamos a vivir una gran aventura. ¿Por dónde empezamos? Capítulo 7, la demolición. La primera aventura fue demoler la prisión de César. Lo hicieron con la alegría y el caos de un equipo de demolición que se lo está pasando en grande. La mascarilla fue lo primero en desaparecer. ¿Y esto? Preguntó Elsa, cogiéndola con 2 dedos como si fuera un insecto muerto. ¿Acaso planeas atracar un banco? La tiró a la basura. Al día siguiente, cuando salieron a la calle, David sintió una oleada de pánico al sentir el aire directamente en su cara. Se llevó las manos al rostro, como para protegerse. Elsa se arrodilló a su lado. Su tamaño era intimidante, pero su voz era un susurro de seda. Respira hondo, pequeño arquitecto. Huele. ¿A qué huele la libertad? David inspiró con timidez. Olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina, a gases de escape, al perfume de una mujer que pasó a su lado. Olía a vida. La rígida estructura de horarios fue dinamitada. ¿Cenar a las 8 en punto? ¡Qué aburrimiento!, decretó Norey. Hoy cenamos pizza en el suelo del salón a las 10 de la noche. Y lo hicieron. David nunca había comido en el suelo. La anarquía de aquello, la sensación de la alfombra bajo sus piernas, la risa de las chicas, el sabor del queso derretido. Fue la cena más deliciosa de su vida. Las chicas descubrieron los juegos de César a través de las ingenuas explicaciones de David. La furia en sus voces era un volcán contenido. El explorador valiente, dijo Nora, con la voz temblando de rabia. Ese hombre es un monstruo. Decidieron inventar sus propios juegos. Jugaron a la fábrica de monstruos, donde hacían ruidos extraños y David tenía que adivinar qué eran. Jugaron a la orquesta de la cocina, usando ollas y sartenes como instrumentos. La casa, antes un mausoleo silencioso, se llenó de ruido, de risas, de vida. Capítulo 8, el trono de hueso y acero. La conexión de David con Elsa fue instantánea y profunda. Su cuerpo era un fascinante paisaje de contrastes. Su tamaño colosal y su fuerza, que David sentía cada vez que le cogía en brazos como si fuera una pluma. Su voz de flauta, que era un refugio de dulzura. Y su vientre. Elsa tenía un abdomen de una dureza increíble. Son los abdominales de levantar troncos en Andorra, bromeaba ella. Para David, aquel vientre se convirtió en su lugar favorito del mundo. Era un trono, un mirador, un refugio. Era sólido, firme, inamovible. Era todo lo contrario al mundo cambiante y traicionero de César. Le encantaba subirse encima cuando Elsa se tumbaba en el suelo. Se sentaba sobre su estómago como un rey en su montaña, y desde allí, sentía las vibraciones de su risa, un terremoto de alegría que le recorría el cuerpo. A veces, simplemente apoyaba la cabeza sobre él, escuchando el murmullo de sus órganos internos, la banda sonora de la vida. Eres mi montaña personal, le dijo un día. Elsa rió, y su voz aguda vibró bajo la oreja de David.
Y tú eres mi pequeño escalador. Puedes quedarte aquí todo lo que quieras. En esta montaña, siempre estarás a salvo. Las aventuras durante esas 2 semanas fueron un torbellino. Lo llevaron a un parque de atracciones, y la sensación del viento en la cara en la montaña rusa fue un grito de liberación. Lo llevaron a un concierto al aire libre, y la música le envolvió, borrando todos los malos sonidos del pasado. Pero el momento más importante no fue una gran aventura, sino un pequeño instante de silencio. Estaban en la playa. David, sentado sobre el vientre de Elsa, escuchaba el rumor de las olas. Elsa, dijo en voz baja. Dime, pequeño. ¿César es malo? La pregunta quedó suspendida en el aire salado. Elsa tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz dulce tenía un filo de acero. Sí, David. César es un hombre muy malo. Es un ladrón. ¿Un ladrón? ¿Qué ha robado? Te ha robado sonidos, y olores, y risas. Te ha intentado robar tu propio museo. Pero lo vamos a recuperar. Te lo prometo. Y en la solidez de aquel trono de hueso y acero, bajo el sol, David sintió que, por primera vez, alguien le había contado una verdad absoluta. Y esa verdad, aunque aterradora, era el primer paso para salir de la jaula. Parte 4. La jaula de cristal. Capítulo 9. El retorno del carcelero. El regreso de César fue como la caída de un telón de acero. Entró en la casa y, con su sola presencia, el aire se volvió irrespirable. Su sonrisa era una máscara de yeso, pero sus ojos eran los de un inquisidor. Olfateó el aire. Huele. Diferente, dijo, y la palabra, diferente, era una acusación. Las chicas se despidieron de David con abrazos que prometían un regreso. Elsa le dio el abrazo más largo. Llámanos, le susurró, y su aliento olía a menta. Para cualquier cosa. De día o de noche. Somos tu equipo. La conversación de César con David esa noche fue una obra de cirugía psicológica. Así que... ¿Un equipo, eh? Comenzó, con su voz aterciopelada ahora teñida de un sarcasmo gélido. Cuéntame, arquitecto. ¿Qué tal con tus nuevas amigas? David, aún flotando en la estela de felicidad de las últimas 2 semanas, le contó todo. Con cada palabra, sentía cómo la temperatura de la habitación descendía. Cuando mencionó a Elsa, la montaña, el trono, vio, o más bien sintió, una contracción en la mandíbula de César. Ya veo, dijo finalmente, con una calma que helaba la sangre. Te han estado malcriando. Llenándote la cabeza de tonterías. Han deshecho todo mi trabajo. Se levantó y caminó por la habitación. Sus pasos eran lentos, medidos. Pero no te preocupes, David. El recreo ha terminado. Vamos a volver a poner las cosas en su sitio. Vamos a reconstruir nuestro mundo. Y esta vez, lo haremos con muros más altos. Capítulo 10. Luto y furia. La muerte de la abuela, una semana después, fue la excusa perfecta para que César comenzara la reconstrucción de la jaula. La llamada de la tía Rosa fue un calco de la pesadilla anterior. Mejor que no venga, es por su bien. César aceptó con una amabilidad empalagosa. Por supuesto, Rosa. Lo último que queremos es causarle un trauma. Pero esta vez, David no dudó. Marcó el número de Elsa.
La respuesta fue la misma. Estamos en camino. La confrontación en la puerta de la casa fue breve. César intentó interponerse. No creo que sea buena idea. El niño está muy sensible. Elsa, con su 1,90 m de estatura, le miró desde arriba. Su voz dulce fue como el silbido de una navaja al abrirse. Apártate de mi camino, César. No me obligues a pasar por encima de ti. César, calculador como era, reconoció una fuerza superior. Retrocedió, pero su mirada prometía una venganza terrible. El funeral fue una repetición del anterior, pero con una tensión multiplicada por 1000. La familia no se atrevía a mirar a David, no por vergüenza, sino por miedo al escuadrón que le rodeaba. César observaba desde la distancia, su mente fría trabajando a toda velocidad, rediseñando los planos de la prisión. Capítulo 11. La cerradura del pánico. La nueva cerradura fue instalada al día siguiente. No era simplemente una cerradura inteligente. Era un sistema de control total diseñado por un tirano. ¿Ves, David? Le explicó César, guiando su dedo por el panel liso. Solo se abre con mi voz, tu voz, o mi teléfono. Nadie puede entrar. Nadie puede salir. Es la fortaleza definitiva. Nuestro santuario. La primera vez que David intentó salir para dar un paseo, la puerta emitió la voz grabada de César. Acceso denegado, David. Recuerda las reglas. El mundo exterior es peligroso. Una tarde, David consiguió llamar a Nora. Hablaron durante media hora. Rieron. Fue un soplo de aire fresco. Pero César lo había oído todo a través de los micrófonos que había instalado. El castigo fue diabólico. No le quitó la comida. Le sirvió su plato favorito, macarrones con tomate. Pero había un problema. Oh, vaya, dijo César, con falsa sorpresa. Parece que se me ha olvidado darte un tenedor. David esperó. ¿César? ¿El tenedor? Ah, el tenedor. Claro. Tienes que ganártelo, campeón. Dime una cosa que hayas aprendido conmigo que sea más importante que lo que te enseñan esas mujeres. David no supo qué decir. Su mente se quedó en blanco. No. No lo sé. Qué lástima. Supongo que hoy no tienes hambre. César retiró el plato. David pasó la noche con el estómago vacío y el olor a macarrones torturándole desde la cocina. Al día siguiente, César le hizo la misma pregunta. Esta vez, David, desesperado por el hambre, balbuceó algo sobre el orden y la seguridad. Muy bien. Exclamó César, como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Has aprendido. Aquí tienes tu tenedor. Le dio el tenedor, pero el plato de macarrones estaba vacío. Oh, lo siento. Se han puesto malos. Mañana lo intentamos de nuevo. Era un juego de poder puro y sádico, diseñado para romper su voluntad y demostrarle que cada aspecto de su supervivencia dependía de su total y absoluta sumisión. Capítulo 12. La melodía de la verdad. Elsa tuvo que recurrir a una estratagema. Llamó a César fingiendo ser una asistente social. Se inventó una revisión rutinaria, una cita ineludible. César, atrapado, tuvo que aceptar. Se llevó a David a las montañas, al teleférico. El mismo escenario, pero la historia era diferente. Elsa no le contó la historia de su padre. Se la cantó.
Con su voz dulce y aguda, improvisó una balada, una nana sobre un marinero llamado Llano, una mujer de las montañas, y dos hijos separados por el mar y el destino. Un niño de oscuridad y una niña de nieve. La melodía era triste y hermosa. Y mientras ascendían, con la canción flotando en la pequeña cabina, David entendió. No fue una revelación intelectual, fue una verdad sentida en lo más profundo de su ser. ¿Elsa? Preguntó, con la voz temblorosa. Dime, mi pequeño escalador. La niña de nieve. ¿Eres tú? ¿Y el niño de oscuridad? ¿Soy yo? Elsa dejó de cantar. Le abrazó con fuerza. Sí, David. Somos tú y yo. Somos hermanos. El abrazo lo dijo todo. La melodía de su voz se convirtió en la banda sonora de su nueva realidad. Tenía una hermana. No estaba solo. Y esa verdad era un arma. César, a través de sus micrófonos, escuchó la historia que David le contó a su oso Gastón esa noche. La balada de la niña de nieve y el niño de oscuridad. Y en su mente calculadora, todas las alarmas se dispararon. Un hermano. Una hermana. Un lazo de sangre. Un protector legal. Elsa no era solo una cuidadora molesta. Era una amenaza existencial para su control, para su modo de vida. Y un calculador como César, cuando se enfrenta a una amenaza existencial, no se asusta. La elimina. Parte 5, el crescendo final. Capítulo 13, la sentencia. El plan de César fue meticuloso. Dejó de jugar. Se volvió amable, atento, casi el César de los primeros días. Era la calma antes de la tormenta perfecta. He estado pensando, David, le dijo una tarde. He sido muy duro contigo. Te mereces una recompensa por todo lo que has aguantado. Este fin de semana, haremos una acampada. Solo tú y yo. En el bosque. Como verdaderos exploradores. David sintió un escalofrío. La palabra, explorador, estaba cargada de malos recuerdos. Pero la voz de César era tan convincente, tan llena de un falso arrepentimiento, que una parte de él quiso creerle. Llamó a Elsa para contárselo. Una acampada. La voz de Elsa, al otro lado, era tensa. No me gusta, David. No me gusta nada. Pero ha cambiado, Elsa. Está siendo bueno conmigo. Los monstruos no cambian, David. Solo se ponen disfraces mejores. Escúchame. No te separes del teléfono. Y si pasa cualquier cosa que te haga sentir raro, grita la palabra, montaña. ¿Entendido? Es nuestra palabra de seguridad. El viernes por la tarde, César y David se adentraron en el bosque. El aire era fresco, olía a pino y a tierra húmeda. Pero para David, el bosque no era un lugar de paz. Era un laberinto de sonidos desconocidos, de peligros invisibles. Llegaron a un claro junto a un pequeño acantilado. Aquí es perfecto, dijo César. Montaron la tienda en silencio. Cuando anocheció, hicieron una pequeña hoguera. Las llamas crepitaban, proyectando sombras danzantes que David no podía ver, pero sí sentir en el calor intermitente sobre su piel. ¿Sabes, David? Comenzó César, y su voz aterciopelada era ahora la de un juez dictando sentencia. He aprendido mucho de ti. Me has enseñado sobre la fragilidad. Sobre lo fácil que es romper algo. O a alguien.
David se encogió. El frío que sentía no tenía nada que ver con la noche. Pero también me has creado un problema. Tu hermana. La niña de nieve. Es una variable que no puedo controlar. Y yo, David, necesito tener el control. Se levantó y se acercó a él. Así que he tomado una decisión. Un accidente de acampada. Trágico. Un niño ciego y autista que se desorienta en la oscuridad y cae por un barranco. La gente lo entenderá. Incluso sentirán pena por mí. El pobre cuidador, tan dedicado, tan destrozado. David retrocedió, arrastrándose por el suelo. El terror era un nudo de hielo en su garganta. No. César. Por favor. Oh, no te preocupes, dijo César, y en su voz había una genuina diversión. No sentirás nada. Se abalanzó sobre él. Y David, en un último acto de desesperación, llenó sus pulmones y gritó con todas sus fuerzas la única palabra que podía salvarle. Montaña. Capítulo 14. La melodía de la furia. Elsa había estado conduciendo durante una hora. El rastreador GPS que había escondido en el forro de la chaqueta de David la guiaba a través de caminos forestales oscuros. El mal presentimiento se había convertido en una certeza helada. Cuando oyó el grito ahogado a través del micrófono que también había cosido en el oso Gastón, pisó el acelerador. Llegó al claro como una aparición, justo cuando César levantaba a David en vilo, dispuesto a arrojarlo al vacío. Suéltale. La voz de Elsa no fue su voz de flauta. Fue un sonido que David nunca le había oído. Grave, gutural, el sonido de la roca al partirse. Un sonido que prometía una violencia sísmica. César se giró, sorprendido. Su máscara de calma se resquebrajó, revelando la furia de un plan interrumpido. Tú. ¿Cómo? Te dije que le soltaras, repitió Elsa, avanzando hacia él. Cada paso era un trueno. César, en un acto de cobardía y cálculo, lanzó a David a un lado y corrió hacia la oscuridad del bosque. Pero no corría para huir. Corría hacia su coche, donde guardaba el arma que había traído para protegerse de los animales. Elsa no le siguió. Corrió hacia David, le examinó, asegurándose de que estaba bien. Luego, se giró hacia la oscuridad por la que César había desaparecido. Se acabó el juego, César, gritó, y su voz resonó entre los árboles. La respuesta fue el sonido metálico de una corredera de pistola. Tú lo has querido, giganta. Gritó César desde las sombras. Ahora tendré que contar una historia aún más trágica. La confrontación final no fue una pelea. Fue una cacería. César, con su pistola y su arrogancia, se creía el cazador. No sabía que estaba siendo acorralado por una depredadora superior. Elsa se movía por el bosque con un silencio antinatural para su tamaño. Usaba el terreno, las sombras, el sonido. César disparó 2 veces al azar, las detonaciones rasgando la noche. Elsa no se inmutó. Le estaba flanqueando, guiada por el olor de su miedo. Lo encontró agazapado detrás de un roble. No le atacó por detrás. Se paró frente a él, a unos metros, dejando que la luz de la luna le revelara. Se te acabaron las balas y la oscuridad, César, dijo, y su voz volvió a ser la de la flauta, una melodía espeluznante en el silencio del bosque. Él levantó la pistola, temblando. No te acerques. Elsa dio un paso. Él disparó.
La bala le rozó el brazo, un aguijonazo de dolor que solo alimentó su furia. Antes de que pudiera volver a disparar, ella estaba sobre él. No le dio tiempo a reaccionar. Le desarmó con un movimiento, le levantó del suelo con una mano y, con la otra, le golpeó una sola vez. Un golpe preciso, demoledor, que le hundió en la inconsciencia. Epílogo, la primera nota. David despertó en su cama. Pero no era la cama de la prisión de César. Era una cama nueva, en una habitación que olía a madera de pino y a aire limpio. Olía a Andorra. Lo primero que oyó fue una melodía. Alguien tarareaba una nana. La balada de la niña de nieve y el niño de oscuridad. Abrió los ojos, aunque no viera nada. ¿Elsa? La mano gigante y cálida encontró la suya. Estoy aquí, mi pequeño escalador. Siempre. La vida de David se reconstruyó nota a nota, sobre la base de esa melodía. César nunca volvería a hacer daño a nadie. Y David, con su hermana y su equipo de guardianas, empezó a construir un nuevo museo. Un museo sin sótanos, sin obras de arte aterradoras. Un museo lleno de risas, de canciones, de abrazos y de la sensación sólida y tranquilizadora de un trono de hueso y acero. Una mañana, mientras estaba sentado sobre el vientre de Elsa, escuchando su respiración, David hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Empezó a tararear. Una melodía simple, inventada, la primera nota de la sinfonía de su nueva vida. Y la dulce voz de flauta de Elsa se unió a la suya, creando una armonía que resonaría para siempre en las galerías, ahora luminosas, de su pequeño y valiente corazón. Despedida. Hemos llegado al final de esta travesía por los pasillos más oscuros de la mente humana, pero también por los picos más luminosos del amor y la lealtad. Espero que la historia de David y la melodía de la voz de Elsa hayan resonado contigo. Ha sido un ejercicio intenso de construcción de suspense a través del diálogo y la psicología, y te agradezco que me hayas confiado una trama con tanto potencial y profundidad. Gracias por escuchar. Escrito por David.